Yesterday we were talking about the present simple tense. We talk about Darcy and David. Remember the information about Darcy and David? Let's review very quickly what we did. Ahora un poquitito lo que habíamos hecho ayer sobre Darcy y David. Where does she come from, Darcy? Anybody? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos ayer y luego para poder continuar. Darcy, Basil, where does she come from? Page 16. Anybody remembers? Estamos en la página 16, chicos. Where does she come from? Parece que no están escuchando, abrieron ya sus materiales, ya tienen a mano, gente. ¿Qué página, profe? La de ayer, ¿verdad? Sí, page 16. Hacemos un pequeño review antes de continuar. Yo le estoy preguntando más sobre Darcy. Where does she come from? ¿De dónde es ella? Yes. She comes from London. You can open your microphones to answer. Pueden abrir, chicos, sus micrófonos para responder. She comes from London, from England. What about David? What languages does he speak? David, what languages does he speak? Okay. French and English. Yes, he speaks French and English. Okay. What about Darcy? How many children does she have? How many children does she have? She has 2 children. 2 children, right? 2 daughters. Very well. And David, what does he do in his free time? What does he do in his free time, David? What does he do in his free time? He writes songs and likes playing music for his friends. Exactly, very well. Okay, any questions about Darcy and David? Do you remember what we did yesterday? ¿Se acuerdan, chicos? Lo que hicimos ayer, investigando un poquitito sobre la vida de ellos. We're using the simple present tense, okay? Then we did some exercises about talking about family, in using the verbs in the third person. Habíamos hecho eso y hicimos utilizando los verbos del presente simple. ¿Se acuerdan? Exercise 5 and 6. We did the listening exercise 2. Hasta ahí habíamos llegado ayer, ¿sí? We're going to listen to conversations now, 5 conversations. You're going to listen and say what they are about, sobre qué son las conversaciones. And then you're going to write the verbs you hear. For each conversation, you're going to write the verbs you hear. We have one example in number 1, okay? So just listen. One minute.
All right. Tape script 2.10. 1. What does your sister do? She's a student. She wants to be a doctor, so she studies a lot. 2. Okay, do you understand this first conversation? What do they talk about? Teacher, can you repeat, please? Yes, yes I can. Listen. Tape script 2.10. 1. What does your sister do? She's a student. She wants to be a doctor, so she studies a lot. Okay, what is the first conversation about? A ver si alguien entendió sobre qué es esta Creo- primera conversación. Creo que le preguntaba a qué se dedicaba y estaba diciéndole que creo que está estudiando para ser doctor, ¿verdad? Algo así. Para Yes. ser doctora, o sea, que le preguntó por su hermana. Exactly. Ask about what does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? She studies, she wants to be a doctor. Ella quiere ser doctora, ¿sí? Está hablando de la hermana. Okay. Very well. Listen to the second conversation. 2. Does Peter like his new job? No, he doesn't. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. What about the second conversation? What is the second conversation about? A ver si alguien entendió. Vamos a volver a escuchar después, pero vamos a ver un poquito si en la primera audición algo escucharon, algo entendieron. ¿No será que algo de trabajo era? Y luego ella respondió que, que solo recibía poco dinero, algo así. Que Yes, no le gusta demasiado su nuevo trabajo. exactly. About Peter's job. Sobre el trabajo de Peter. Very well. Listen to the third conversation. 3. Is that your dog? No, he isn't. He's my mother's. She goes with her everywhere. She loves him a lot. His name is Boris. What are they talking about? Creo que le preguntó si era su perro. Exactly. Is that your dog? And is that his dog? ¿Es del perro? Es de su madre. Yes, it's his mother's dog. Es el perro de su mamá. Okay. Listen to the next conversation. 4. Your friend Ella speaks English very well. Yes, she does. She goes to England every summer. Okay. What is this conversation about? Le está diciendo que su amigo habla muy bien inglés y luego la señora le dice que va a Inglaterra cada verano. Every Yes. summer, creo que. Every summer she goes to England, probably to practice her English. Very well. 5. What does your grandfather do all the time? Well, he watches TV a lot. But on Saturdays he plays golf with friends. And on Sundays he visits us. Okay, what is this conversation about? Sobre qué hace su abuelo todo el tiempo y ella le responde de que ella que normalmente ve tele todo el tiempo. Okay, pero well, what does your grandfather do? Entonces ella le responde, ¿verdad? He watches TV, he plays golf with friends, and on Sundays he visits us. Nos visita los domingos. Más o menos entendieron algunos, de repente un poco rápido, quizás en la primera audición cuesta entender, pero vamos a volver a escuchar. We're going to listen again, ¿sí? There are 5 conversations. What you're going to do is try to write the verbs you hear. Los verbos que escuchan de cada conversación van a tratar de escribir. Fíjense en el primero, en el number 1, ya tienen el verbo do, ¿sí? Vamos a ver si algún otro verbo pueden escuchar.
Por lo menos si uno escucha o dos de cada conversación está bien, no hay problema si todos los verbos no pueden anotar, ¿sí? Profe, en el 5 por ejemplo, o sea, ese sería, se puede tomar como verbo, por ejemplo, decía que ve TV, ¿verdad? O sea, watch TV. Watch, play, visits, todo eso son verbos, ¿sí? Juega, nos visita, mira la tele, todo eso. Todos los verbos que ustedes escuchen van a anotar, ¿sí? Listen again. Tape script 2.10. 1. What does your sister do? She's a student. She wants to be a doctor, so she studies a lot. A ver, ¿qué verbos anotaron de esta primera conversación? Do Study, and estudiar, Studies, Once. wants. Any other verb? wants puede ser querer, Yes, wants. Do you hear the to be verb? El verbo to be, ¿escucharon, chicos? decía algo que quería hacer, he wants to, ¿no sería he wants to be a doctor? Yeah, ahí está wants, pero antes, what does your sister do? She Is studying, puede ser. is a student, ella es estudiante, entonces she is. Ahí tienen también el verbo to be, ¿ok? Very well. Listen to conversation 2. La número 2, escuchamos. 2. Does Peter like his new job? No, he doesn't. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. Can you hear any verb here? ¿Pudieron escuchar algún verbo en esta conversación? Is. Likes, Like, yes. Any other? ¿Algún otro verbo? ¿Podrías poner otra vez la grabación, Entonces, por favor? creo que Yes. dice he earned, puede ser que diga he earned a lot of money. Exactly. He earns a lot of money. Voy a retroceder un poquito a ver si sale la segunda. Does Peter like his new job? No, he doesn't. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. He works very hard. Ahí tenemos otro verbo. El verbo works, ¿verdad? Trabaja mucho. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. ¿Qué significa el verbo earn? ganar, o sea, Ganar. de ganar De dinero. ganar dinero. He doesn't earn a lot of money. No gana mucho dinero. Trabaja mucho, pero no gana mucho dinero. ¿Sí? Listen to the next conversation. 3. Is that your dog? No, he isn't. He's my mother's. He goes with her everywhere. She loves him a lot. His name's Boris. Okay. What verb do you hear? ¿Algún verbo que hayan escuchado en esta conversación? Loves no puede ser, teacher. Loves, exactly. Loves is one verb. Any other? He goes everywhere with us. He goes. Ahí Goes. tenemos ¿Es otro de verbo. go, teacher, esa palabra o qué? Go es el verbo del verbo ir. He goes with her everywhere. Se va con ella a todos lados. Go es el verbo. Entonces, he goes. She loves. She loves him. Okay. Let's go to the next conversation. 4. Your friend Ella speaks English very well. Yes, she does. She goes to England every summer. Speak.
Speaks. Yes, she speaks English very well. Any other verb? Go. Go. She goes Go. to, yes, to England every summer. In the last conversation, 5. What does your grandfather do all the time? Well, he watches TV a lot. But on Saturdays he plays golf with friends. And on Sundays he visits us. okay. What verse do you hear? ¿Qué verbos escucharon? Watch, play, visit. Exactly. Watches, plays, visit, and do. What does your father do? ¿Qué hace tu abuelo? What does your father do? Ahí tenemos el verbo en la pregunta. He watches TV all the time. Okay. Any questions? Do you hear these verbs? ¿Escucharon más o menos, chicos? No se preocupen si de repente no entienden todo. Estos son ejercicios que estamos haciendo nomás para ir entrenando el oído, ¿sí? De repente a lo mejor a algunos les cuesta un poco más que a otros. Y no se preocupen que esto estamos haciendo para entrenamiento nada más ahora, ¿sí? Entonces da poquito como para que el oído también vaya escuchando y vaya entendiendo de a poquito el inglés, ¿verdad? No solamente escucharme a mí, sino también escuchar la audición, escuchar el inglés hablado por personas como primera lengua, ¿sí? Any questions about these exercises? No questions? ¿Preguntas, chicos? No? Not here. Ok, very well. Vamos a continuar un poquitito más. En the next exercise, todo esto estamos practicando siempre el present tense, el tiempo presente, chicos, ¿sí? Que es el tiempo verbal que estamos ahora estudiando. Look at this picture. This is write the name of a friend or relative. Ask and answer questions with your partner. This is Charlotte. Who is she? A friend. What does she do? Ustedes van a agregar. Where does she live? And what does she like doing? Okay, you are going to complete the information with the information you want. Ustedes van a completar, ¿sí? Cada uno completa con su propia información y lo vamos a hacer una pequeña conversación de preguntas y respuestas, ¿sí? No sé quién está con el micrófono abierto, parece que están algunos y se escucha. No sé si ustedes escuchan interferencia, ya no se escuchan. Okay. Very well. Let me know whenever you finish. We're going to do this short conversation, una conversación cortita. Pregunten, chicos, si tienen alguna duda. What does she do? ¿Qué hace ella? Pueden poner la próxima. Where does she live? ¿Dónde vive? And what does she like doing? ¿Qué le gusta hacer? Ahí ustedes completan con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Okay, can anybody make the conversation? Have you finished the answers? ¿Respondieron todos, chicos, para escuchar la conversación? Any volunteers to do the exercise? ¿Voluntarios para el ejercicio?
A ver, ¿quiénes ya terminaron? Como para escuchar la conversación. A ver, chicos, voluntarios. Callados están, chicos. Yo voy a llamarle entonces a alguien que le veo acá en la lista y a ver si puede responder. Luján Aramí Rojas, creo. Do you finish the answers? ¿Terminaste las respuestas, Luján? Teacher, Sí. ¿cómo se dice ropa? Clothes. Clothes. Ropa. C-L-O-T-H-E-S. Clothes. Ropas. Ropa. Luján, ¿vos me escuchás? No me escucha, parece Luján. A ver, Hilda. Hilda María, ¿me escuchás? Are you there, Hilda? No funciona el micrófono, dice Luján. Hilda, ¿me estás escuchando? Hello, teacher. Hello, how are you? Do you answer the questions, Hilda? I'm fine. Teacher, todavía no terminé. Todavía no terminamos. Así cortito, nomás son 3 respuestas lo que tienen que hacer, chicos. What does she do? Where does she live? And what does she like doing? 3 questions. A ver, ¿quién ya ha terminado para poder hacer el ejercicio? Creo que va a ser más fácil así si ustedes se ofrecen para poder hacer el ejercicio. Anybody? Any volunteers to answer? Teacher, in what page are we? We're on page 16. Creo que es 16 or 17. Okay, thank you. 17, page 17. Exercise 10. A ver, anybody has already finished this exercise? ¿Quién ya terminó? Yo puedo intentar, profe. Okay, Denise. Very well, Denise. El 10 era, ¿no? I ask the question, Denise, and you answer, okay? What does she do? She's a doctor. Where does she live? In Encarnación. What does she like doing? Ok, dice. Sí. She likes clothes. Yes, pero acá tu pregunta, Denise, dice, what does she like doing? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Dice la pregunta. What does she like doing? Entonces vos tenés que decir, she likes reading a book. She likes dancing. ¿Qué sé yo? She likes... ¿Y cómo se dice probarse ropa? ¿Cómo? Probarse ropa. ¿Qué? Puede decir, she likes buying clothes. Le gusta comprar ropas. Okay. She likes trying on clothes. Le gusta probarse ropas. También puede ser. ¿Ok? Ok. Very well. Another student who wants to do this conversation? ¿Otro más que quiera responder estas preguntas antes de pasar? Anybody? Yo, teacher. Ok, Luis. El ejercicio 10 decía que dice write the name of a friend, ¿verdad? That's right. Yes, about Charlotte. Well, who is she? She's a friend. What does she do? She's a lavender. ¿O cómo se dice lavandera en inglés, teacher? She's... Oh, ¿qué quiere decir? Pero no hay así una palabra para lavandera. She's a maid, you can say. She's a maid.
And she is a maid, entonces. Mhm. Where does she live? In Encarnación. What does she like doing? And she likes a student. She likes, o sea, que le gusta estudiar. Okay, she likes studying. She likes studying. Exactly, she likes studying. All right, very well. She likes studying. Now, this is an exercise where you're going to practice your listening comprehension again. Vamos a hacer otra vez un ejercicio para practicar la audición. Pay attention, listen and tick the sentence you hear. Fíjense que son muy similares las oraciones. Una palabra es la diferencia entre una y otra. Entonces, presten atención para decidir cuál de las dos palabras es las que están escuchando ustedes. Yes, there are 5 and 2 options in each sentence. So listen and pay attention. Tape script 2.11. 1. He likes his job. 2. She loves working. 3. He isn't married. 4. Does he have 3 children? 5. Where does he go? Okay, listen again. Listen again. Pay attention. Tape script 2.11. 1. He likes his job. 2. She loves working. 3. He isn't married. 4. Does he have 3 children? 5. Where does he go? Okay. Very well. So sentence number 1. Which sentence do you hear? A or B? A. 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 Sentence A. He likes his job. Number 2. B. 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 She loves working. Number 3. B. B again. He isn't married. Sentence number 4. B. B. Does he have 3 children? And sentence number 5. I don't know. Anybody number 5? B. B again. Where does he go? So only number 1 is A and the rest are B. Do you hear the difference? ¿Escucharon, chicos, las diferencias? Listen again. Vamos a escuchar una vez más ahora que tienen todas las respuestas para controlar. Listen. Tape script 2.11. 1. He likes his job. 2. She loves working. 3. He isn't married. 4. Does he have 3 children? 5. Where does he go? Tapes. Okay. Do you hear the difference? ¿Pudieron escuchar, chicos? Yes, teacher. Yes. Any questions? Ese de walking y working lo que suena muy parecido. Sí, working, porque muy apenas se pronuncia, ¿verdad? No es muy fuerte la diferencia. Working, working. ¿Sí? Se escucha apenas. All right. Okay, here we have a reading. Vamos a ver qué tal. Vamos a practicar un poquitito la lectura in English. Vamos a ver qué tal estamos. ¿Sí? With the vocabulary. Here we have a reading and it's called A Really Good Job. Okay? This is an information about Barbur Ali.
There is a picture. You're going to look at the pictures, read these sentences about Barber Ali, and you're going to underline what you think it is true. You don't know the answers. No saben ustedes la respuesta, pero ustedes van a elegir una opción por cada oración. Okay? Can you see the pictures about Barber? Yes? Yes, teacher. All right, so let's see these sentences and let's see if you understand all the verbs, what they mean. What is the meaning of gets up? What is the meaning of gets up? Despertarse. Que se levanta. Levantarse, levantarse, very well. It helps. What is the meaning of Ayudar. helps? Ayudar, yes. Goes. Ir. De irse. Here, okay, very well. Studies. Estudiar. Estudiar, okay. Begins. Begins, comenzar, empezar, okay. Light. Gustar. Gustar. Speaks. Hablar. Hablar. And wants. Querer. Querer. All right, very well. So those are the verbs in exercise 1. So you're going to look at the pictures and choose one of the answers, okay? Then we're going to find the correct answer. Luego vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Mientras tanto, ustedes van a adivinar just by looking at the picture. Teacher, ¿qué tenemos que hacer? Van a elegir, fíjense en el ejercicio que tienen varias opciones. Ok, y ustedes van a elegir una de las opciones, la que ustedes crean correcta. Luego vamos a controlar. Estamos en the reading exercise, donde dice reading and speaking, a really good job. Page 18, página 18. Ustedes tienen que adivinar, ¿no? Sin saber ustedes cuál es la respuesta correcta, simplemente elegir una de las dos opciones. ¿Ok? All right, you're welcome. All right, have you finished? ¿Terminaron, chicos? To choose?
Yes, ¿terminaron, chicos? Vamos a continuar. The second exercise is read the first paragraph about Barbour, ask and answer the questions with a partner. Dice, where does Barbour come from? Where does he live? Does his village have a school? Why is he lucky? How much does his school cost? What does he teach the children? Are the classes outdoors? What's his school's name? Is it free? Do you know the meaning of these questions? ¿Entienden lo que significan estas preguntas? Vamos a tratar de entender todo antes de hacer la lectura para que luego sepan ustedes qué información es la que tienen que entresacar del párrafo. ¿Entienden el significado de todas estas preguntas? Fíjense si hay alguna duda, alguna pregunta sobre estas preguntas para hacer antes de la lectura. Where does Barbour come from? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿No sería, teacher? ¿De dónde viene? Exactamente, ¿de dónde viene Barbour? Where does he live? ¿En dónde vive? ¿Dónde vive? Exactamente, ¿dónde vive? Does his village have a school? ¿Su villa tiene una escuela, no sería? Su vida tiene una escuela. Profe, una consulta. Yes. ¿De Kolkata en inglés significa para nosotros Calcuta, verdad? ¿O es Kolkata luego? No, Calcuta en inglés es con doble T. Ese es un lugar nomás, creo. Es un lugar de la India. Por Calcuta para mí que se escribe así mismo, pero con doble T. Creo. Seguimos, dice, why is he lucky? Because. ¿Qué significa? Porque él es suertudo. Porque es suertudo, porque tiene suerte. Very well. How much does his school cost? ¿Cuánto cuesta su escuela? ¿Cuánto cuesta su escuela, colegio? What does he teach the children? ¿Qué enseña a los niños? ¿Qué le enseña a los niños? Are all the classes outdoors? ¿Qué significa? Are all the classes ¿Todas outdoors? las clases son afuera? Son afuera al aire libre. Very well. Outdoors es al aire libre. What's his school's name? ¿Cuál es el nombre de su escuela? Nombre de su escuela. Is it free? Sí, es gratis. Es gratis. Oh, exactly. Very well. So you are going to answer these questions after we read the first paragraph, where it says, Babur Ali, I love teaching. I am never tired, he says. He's 16 years old and a head teacher. Imagínense, 16 años y ya es el director, sería del lugar donde enseña. Okay, does anybody want to read this first paragraph? ¿Alguien quiere leer este primer párrafo? Anybody? Volunteers to read? ¿Un voluntario para la lectura? Voy a probar, profe. Oscar, ok, vamos a escucharla a Oscar. Barbour Ali comes from West Bengal in India. He is 16 years, no sé cómo se dice 16, teacher. 16, Oscar, 16. 16 years old and lives in the small village of, no sé cómo se dice, Bapta. Bapta. Sí. His beach, no sé cómo se dice, ¿verdad? Village. Ah, ya, village. Don't Doesn't. A ver, ¿qué pasó? se va, profe. Se va.
A ver si alguien puede continuar la lectura. His village doesn't have a school, but Babur is lucky because he's go to a private school in the next village. His school costs 1,000 rupees year a years. This is too expensive for many children in Babur village, but they want to learn. So Babur teach the everything that they learn. More and more children want to learn. So Babur's friends help him teach. The classes are in bamboo huts, but sometimes they sit outdoors. The school is free and no has a name. No has a name. The Anam Sheets Chiksa Nickeladon School, and Babur is the head teacher. Okay, thank you very much, Matthias. All right, so here we have the first part, the information about Babur Ali. Okay, is there a volunteer to do the translation of this first part? ¿Alguien puede hacer la traducción de esta primera parte antes de hacer las respuestas? Anybody? Yo voy a hacer, profe. Okay, Rubén. Babur Ali viene de el este de Bengal, en India. Él tiene 16 años y vive en una pequeña villa de Bapta. Su villa no tiene una escuela, pero Babur tiene suerte porque él va a una escuela privada en la siguiente villa. Su escuela cuesta 1,000 rupias, 12 libras por año. Esto es muy caro para algunos niños en la villa de Babur, pero él quiere aprender. Entonces Babur enseña todo lo que él aprende. Más y más niños quieren aprender, entonces Babur, o sea, los amigos de Babur lo ayudan a enseñar. Las clases son ¿qué son bambú huts, profe? Bambú es bambú. Sillas de bambú sería, ¿verdad? Los huts serían como tipo unas pequeñas chozas de bambú. Ya. Pero a veces ellos se sientan afuera. La escuela es gratis y ahora tiene un nombre. Es el Anat Shishka Niketam School. Y Babur es el jefe de profesores, sería ahora, o sea, el Sí, director. el director, sí, el head teacher sería el director de la escuela. All right, thank you very much. So here we have the reading and the translation. Tenemos, chicos, hicieron la lectura y la traducción del texto. Okay, so with this information, you're gonna try to answer the questions in exercise 2. Vamos a ir respondiendo a las preguntas del ejercicio 2. Dice, the first question says, where does Babur come from? Where does Babur come from? Babur comes from West Bengal in India. Very well. Bamboo comes from West Bengal in India. Esa sería la respuesta. I want you to write down. Vayan tomando nota, chicos. ¿Sí? Si tienen sus cuadernos, entonces van anotando ahí. Directamente, no hace falta que vuelvan a copiar todas las preguntas. O si tienen sus libros, si por ahí alguien imprimió, ahí mismo puede anotar las respuestas. ¿Sí? What about question number 2? Where does he live? He lives in the small village of Bafta. Very well. He lives in a small village of Bapta. Recuerden, estamos hablando de tercera persona, por eso el verbo lleva la letra S. ¿Se acuerdan que vimos ayer el he, she, it? He lives in a small village. Él vive. Question number 3 says, does his village have a school? Does his village have a school?
¿Tiene colegio la villa donde él vive? No, it doesn't. No, it doesn't. No, no tiene. ¿Por qué estamos usando el it? Porque estamos hablando de la escuela, de la villa, ¿verdad? Es una cosa. Entonces utilizamos el pronombre neutro it. No, it doesn't. Then the question number 4. Why is he lucky? ¿Por qué él tiene suerte? Because he can go to a private school in the next village. Exactly. He goes to a private school in the next village. Tiene suerte porque él va a un colegio privado. ¿Sí? The next question says, how much does his school cost? How much does his school cost? ¿Cuánto cuesta su colegio? Anybody? ₹1,000 Exactly. and 12 libras per year. Yes, 12 pounds per year. Exactly. Then what does he teach the children? What does he teach the children? What does he teach the children? Anybody? He teach everybody he learns. Okay. He, don't forget Ivan, third person. He teaches, agregarle la S, ¿sí? He teaches everything, everything he learns. Everything significa todo lo que aprende, ¿sí? Todas las cosas que él aprende. All right? Then sentence number 7. Are all the classes outdoors? Are all the classes outdoors? The classes are in bamboo huts, but sometimes they sit outdoors. Okay, so are all the classes outdoors? Yes or no? No, it doesn't. No, they aren't, right? Sometimes inside and sometimes outside, ¿sí? Algunas veces adentro y otras veces afuera. Ok, entonces ahí responden nomás, no, they aren't. And then the question number 8. What is his school's name? What is his school's name? Un poco largo, ¿verdad? Anand Shiska Niketan School. Ok, ese es el nombre. Is it free? Is it free? Yes or no? Yes. Yes, it is. It is free. He doesn't ask for any money. He just teaches the children. Él no pide dinero, simplemente le enseña a los niños. All right. Okay, any questions about this first exercise? Teacher, entonces el último, ¿cómo podríamos responder? Así bien dicho ya, ¿cómo se respondería? Si es gratis. Yes, No, it is. lo completo, o sea, de ¿cómo se llama?
hasta si es gratis. Okay, what is his school's names? Y ahí me pone directamente It's y ponen ahí Hamad Chiska Niketan School. Ponen ahí el nombre, no sé cómo se pronuncia, pero eso, ¿verdad? Y la segunda pregunta dice, ¿Is it free? Punto seguido, yes, it is. Yes, it is. Que sí está bien la respuesta. ¿Es gratis? Sí es. Yes, it is. Gracias. De nada. All right. Very well. So now we're going to read the rest of the information about busy days and Babur's ambitions. Who wants to read this second part? ¿Quién quiere leer esta segunda parte? Anybody? Yo puedo, perfecto. Okay, Celeste. Babur's days are very busy. He has no free time. He gets up at 5 o'clock in the morning and helps his mother with the housework. At 8 o'clock, he goes by bus to his school, 3 miles away. He studies hard all day until 4 in the afternoon. Then he travels back to his village, and at 5, he begins the classes. He teaches English, Bengali, history, and maths until 8 in the evening. He says, I love teaching. I am never tired. All right. Very well. Wow, lots of work. Translation, can anybody translate this part? ¿Alguien puede traducir esta parte? A ver, who wants to translate? ¿Quién quiere traducir? Voy a tratar, profe. Ok, Rubén. Busy days. ¿Qué sería busy days, profe? O sea, días normales, ¿verdad? Sí, busy days son los días ocupados, o sea, todo lo que hace en el día, ¿verdad? Los días de Babur son muy ocupados. Él no tiene tiempo libre. Se levanta a las 5 en punto de la mañana y ayuda a su madre con las tareas de hogar. A las 8 en punto, él va en bus a su escuela a 3 millas. Él estudia duro todos los días hasta las 4 en la tarde. Luego, él viaja de vuelta a su villa y a las 5 él empieza las clases. Él enseña inglés, bengalí, historia y matemáticas hasta las 8 en la noche. Él dice, amo enseñar y nunca estoy aburrido. Nunca estoy... No, tired significa cansado. Exactamente. Nunca estoy cansado. All right. Thank you very much. The last part. Who wants to read Babur's ambitions? Anybody? Cortito, cortito. La última parte. La lectura. Babur's ambitions. Now the school have 650 students and 10 teachers. Babur wants to study at university, but he doesn't want to stop teaching. He says, I always want to teach poor children. All right. Thank you, Jasmine, María Emilia. And who wants to translate? ¿Quién va a traducir el cortito? ¿Quién hace la traducción de esta última parte? Así terminamos los ejercicios. Yo puedo intentar, teacher. Ok, Leticia, te escuchamos. Que Babur ahora en su escuela tiene 650 estudiantes y 10 profesores y que él quiere ir a estudiar a la universidad, pero él no quiere tampoco dejar de estudiar. Él dice que él siempre va a querer enseñar y que él siempre va a querer enseñarle a los chicos. A los niños pobres. All right, thank you very much. So here we have the whole information about Babur. Now let's go back to the exercises. Okay. Vamos de vuelta a los ejercicios y ahora sí vamos a controlar el exercise 1. ¿Se acuerdan que ustedes habían elegido, o yo les había dicho, elijan la opción correcta? O sea, que ustedes adivinen, mejor dicho. Ahora sí vamos a comparar con la información correcta que tienen en el texto.
So what are the correct answers? Vamos a ver ahora si vuelven a comparar con el texto y ahí van a elegir las opciones correctas del exercise 1 y luego vamos a controlar las respuestas. Fíjense qué tal hicieron, si ustedes eligieron, si adivinaron alguna de ellas, si no, entonces eligen la opción correcta. If you have any questions about the sentences, you can ask. Okay, have you finished? Yes, teacher. Yes? All right. Let's check the sentences. Who wants to read sentence number 1? Who wants to read sentence number 1 with the correct answer? Babur gets up at 5 a.m. 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 Very well. So he gets up at 5 a.m. Very well. Sentence number 2. He helps his mother in the house. Very well. He helps his mother in the house. Sentence number 3. He goes to school by bus. Right. He goes to school by bus. Sentence number 4. Anybody? He studies studies hard. hard. Lee nomás, Liam. Okay, sorry, no, lee vos. No hay problema, chicos. Hay 8 oraciones. No, le dejo a la dama. No. Teacher, ese until, no sé qué, ¿cómo se lee? Until. He studies hard until 4 p.m. PM. Very well. Now you can read Eliam. Sentence number 5. Okay.
He begins his homework. Sorry. He begins the class at 5 p.m. Right, the classes at 5 p.m. Very well. Sentence number 6. Anybody? He likes his work. Exactly. Sentence number 7. He speak English. He speaks English. And sentence number 8. He wants to go to university. Right, he wants to go to university. Okay, any questions about this exercise? How do you do? ¿Qué tal les fue, chicos? Con el tema de adivinar las respuestas. Más o menos. ¿Lograron adivinar alguna de las respuestas antes de leer el texto? Yes, teacher. Yes. All right. Very well. Do you have any questions about these sentences? Preguntas, chicos, sobre estas oraciones, vocabularios, anything? Are you following? ¿Están siguiendo? Yes, teacher, no questions. Yes, no questions. Okay. Teacher, yo tengo una consulta. Sí, Iván, te escucho. Viene a ser más de esa, ¿te acuerdas que nos comentaste, o sea, nos mostraste que la S se suele usar como posesivo, ¿no? Sí. Y en el caso de si te referís, por ejemplo, a algo que no es una persona, o sea, a una escuela, y te referís a algo que es de la escuela, igual puede ser la S, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, the school names, así podría ser, ¿no? Sí, the school's name. Apóstrofe S. Ok, eso no me era teacher. Gracias. Sí, ok, no problem. All right, any other questions? No questions? No question, teacher. Ok, very well. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. About barbers. You're going to read. Ustedes ya tienen toda la información. Read about barbers, busy day. Ask and answer questions about the time in Barbour's day. For example, what time does he get up? At 5 o'clock. ¿Qué otra pregunta pueden hacer sobre la hora? Por ejemplo, ¿a qué hora él enseña? ¿Cómo preguntarían? ¿A qué hora? Todas preguntas sobre la hora. ¿A qué hora toma el colectivo? Por ejemplo, ¿a qué Teacher, hora él estudia? ¿A qué hora enseña? ¿Sí? puede ser what time he teach, puede ser. Ok, muy bien. Pero atiendan bien. Cuando usan ustedes what time, no se olviden que tienen que usar el auxiliar. Fíjate en el ejemplo del exercise 3. Dice, what time does he get up? Entonces esa parte de what time does he, ustedes no van a cambiar. Eso sigue igual. Porque recuerden, tenemos para el presente simple la palabra interrogativa, que sería en este caso what time. Luego el verbo auxiliar, que en este caso sería does. ¿Por qué? Porque estamos haciendo preguntas sobre el he. Y luego va el verbo principal, que en el ejemplo dice get up. Entonces ustedes lo que van a cambiar en esta pregunta es el verbo de la oración. La primera parte va todo igual. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, permanece igual. Y luego es el verbo lo que ustedes van a cambiar para formular la pregunta. Entonces, ¿cómo sería, Luis, la pregunta? What time does he teach? What time does he teach? Very well, okay. What is the answer? He teach at, por ejemplo, enseña a las 4. En 16 No. o'clock.
No, fíjate un poquito tu lectura. Primero dice, he studies hard all day until 4. Hasta las 4 él estudia. Luego dice, he travels back to his village at 5 he begins class. O sea, que él empieza a enseñar a las 5. A las 5 le empieza a enseñar. Y tu verbo, Luis, en tercera persona, ¿cómo vas a poner el verbo teach en tercera persona? Con he, ¿cómo va a ir tu verbo? Teacher sería he teaches at Exactly. 60, no, at 17 o'clock, ¿verdad? Tipo Could las be, 5 en punto. puede ser 17 o también, Luis, puede decir at 5 p.m. Fíjense que AM es por la mañana, en PM es por la tarde, puede ser 5 p.m. Entonces ya sabemos que es 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, he teaches at 5 p.m. Enseña a las 5 de la tarde, ¿ok? Teacher, ¿y en qué caso se usa el o'clock? O'clock en punto, se puede decir 5 o'clock p.m. puede estar o puede no estar, porque el o'clock significa en punto, ¿sí? Se puede poner acá at 5 o'clock p.m. También le agregas de paso p.m. No hay ningún problema. Puede estar o puede no estar el o'clock, porque el o'clock significa en punto, ¿sí? En algunos casos están y en otros no están, pero no hay problema. Profe, Fíjense de arriba, todo dice, de what time tiene que ser o puede ser otro tipo de pregunta. podemos hacer otros. Acá Yo nos puse dice, uno, where does he go to the school? exactly, where does he go to school? And what is the answer, Rubén? He goes to the school in the next village. Excellent. He goes to school in the next village. All right. What other questions can we ask? Teacher, ¿puedo decir uno? Yes. What time? What time does he begin the class? Yes. What is the answer? A las 5. 5 p.m. Yes, he begins at 5 p.m. a las 5 de la tarde. Very well. Okay, excellent. Muy bien. Okay, and now we're going to look at this information in exercise 4 about Babur's ambitions. And there are mistakes in these sentences. Hay unos errores, entonces ustedes van a corregir las informaciones. For example, says, the school has 60 students. You're going to say, it doesn't have 60 students. It has, y ahí van a poner la respuesta correcta. ¿Qué nos dice la oración? La escuela tiene 60 alumnos. Ustedes primero van a negar, no tiene 60 alumnos, tiene, y ahí ponen la cantidad correcta. Fíjense, para hacer oración negativa, que usamos el verbo auxiliar negativo doesn't. ¿Sí? It doesn't have, no tiene. What is the correct answer in this sentence? It doesn't have 60 students. It has how many? ¿Cuántos alumnos tiene? 650. Exactly, 650 students. No tiene 60, tiene 650. Okay, so look at the next sentence. Dice, it has 5 teachers. No tiene 5 profesores, tiene tantos profesores, van a decir ustedes. Babur wants to stop teaching. ¿Quiere dejar de enseñar? No, él no quiere dejar de enseñar, él quiere seguir enseñando. He wants to be a doctor. ¿Quiere ser doctor? No, él no quiere ser doctor, él quiere ser, y ahí ustedes van a poner la información correcta. Ok. Vamos a ver, les voy a dejar un poquito que escriban estas oraciones y luego controlamos. Primero ponen la oración en forma negativa y luego corrigen con la información correcta.
Okay? I'll give you a few minutes to write your sentences, and then we're going to check. Teacher, una consulta. Yes? Por ejemplo, en las preguntas dice, se le añade la S, tipo, he wants tal cosa. Y cuando queremos escribir como negativo, ¿no se le tiene más que añadir esa S o sí? No, ya no. Solamente se usa el auxiliar doesn't y el verbo en su forma base, ¿sí? Tipo, he doesn't want, algo así, ¿no? Exactly, yes. Ya. Ujú. Gracias. De nada. Okay, have you finished the sentences in exercise 4?
¿Terminaron, chicos? Yes. Okay. Very well. What do you write for sentence number 2? It has 5 teachers. Can anybody read the sentence you wrote? He doesn't have 5 teachers, has 10 teachers. Right. Don't forget the subject, Deborah. It has. ¿Sí? Agregarle, mamita, el sujeto, ¿sí? It doesn't have 5 teachers. It has 10 teachers. No tiene 5, tiene 10. It has 10 teachers. No se olviden que estamos hablando del verbo have, tener, que es un verbo irregular. ¿Sí? Es un verbo irregular. Cuando usamos con he, she, it en oraciones afirmativas, usa el verbo has, tener, ¿sí? Has. Y si es en forma negativa o interrogativa, ya va el verbo have, con he, she, it. ¿Ok? Very well. Sentence number 3, Babur wants to stop teaching. Babur doesn't want to stop teaching. Was it right? Yes. He doesn't want. ¿Y ahí qué pueden poner para completar esa oración? He loved teach. O sea, he loved teaching o teach was it? No, teaching. He loves teaching poor children, or you can say he always wants to teach poor children, como quieran completar. Yes. The next sentence. He wants to be a doctor. He wants to be a doctor. What do you answer? How do you correct this sentence? He doesn't want to be a doctor. He wants to be a big teacher. He wants to be a teacher. Probably he wants to be a teacher. Continue teaching. All right? Any questions about this exercise? Yo quería preguntarte por el 2 otra vez, teacher. Yes. Eso de lo que dijiste de has y have. Okay, it has 5 teachers, ¿verdad? El number 2. Tiene 5 profesores. El verbo have es un verbo irregular. ¿Cómo se conjuga el verbo have? I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, and they have. Solamente con he, she, it se utiliza el verbo has. Con los demás pronombres I, you, we, they se usa el verbo have. Pero este verbo has se utiliza solamente con he, she, it en oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas. No así en oraciones negativas o interrogativas. Fíjese que cuando es pregunta ya va a ser have. O si es negativa, también como en el ejemplo del number 1, dice it doesn't have 60 students. No tiene 60 alumnos. Does the school have 60 students? Por ejemplo, ¿tiene la escuela 60 alumnos? Entonces, al hacer pregunta también se usa have y al contestar negativo have. Y al contestar positivo ya va a ser has. Solamente en positivo se usa has con he, she, it. ¿Ok? Teacher, entonces el 2 vendría a ser, por ejemplo, it does not have 5 teach. It has 10 teacher. Ahí sí, en la segunda parte, cuando es con it, sí se vendría a usar. Ahí sí, it has 10 teachers. Muy bien, en la segunda oración sí ya va a ser has, porque es una oración afirmativa. It has 10 teachers. Ok, teacher, gracias. De nada, you're welcome. Any other questions about this exercise? ¿Otras preguntas, chicos, sobre este ejercicio? No? No questions? All right. Very well. This is a role play exercise. It's a work with a partner. Es difícil que podamos trabajar. Primero que son muchos, uno que no estamos en forma presencial, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo de todos modos acá cómo podemos formular estas preguntas. Sí, pueden hacer 2 alumnos con respecto a la lectura. Dice, work with the partners, complete the questions,
and then answer. For example, student A, you are a journalist, ask the questions. And student B, you are one of our students and answer the questions. Dos voluntarios, bueno, uno va a ser student A y el otro va a ser student B. Pero primero, antes de hacer esto, vamos a completar las preguntas. How can we write the questions? ¿Cómo podemos formular las preguntas? Completar las preguntas. How many students? ¿Cómo podemos decir cuántos alumnos tiene la escuela? How many students does he have, puede ser. Does, He casi, has. Does he eh, has, puede ser. does it have? No te olvides que es pregunta, entonces usamos el verbo have, Rubén, ¿sí? How many students does the school have? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene la escuela? How many students does the school have? El abajo similar también, question number 2. ¿Cómo sería el question number 2? ¿Cuántos alumnos tiene tu colegio? Perdón, ¿cuántos profesores tiene tu colegio? How can you say that in English? ¿Cómo diríamos eso en inglés? How many teachers does school have? Right. How many teachers does your school have? Sería question number 2. Okay. Question number 3. ¿A qué hora empieza o a qué hora termina? El colegio, ¿verdad? Estamos hablando siempre del colegio. Recuerden que es una entrevista a un estudiante de Babur. What time does school start o finish, puede ser. Yes. Vamos a poner, en vez de school, vamos a poner clases. What time do, vamos a hacer acá, estamos hablando de clases como está en plural, entonces ahí vamos a cambiar el auxiliar. What time do the classes start? O what time do the classes finish? ¿A qué hora empiezan las clases o a qué hora terminan? Porque él enseña más de una materia, ¿sí? Entonces vamos a pluralizar. ¿Sí? What time do classes start? Or what time do classes finish? What can we say about question number 4? Question number 4. ¿Cómo podemos decir la pregunta 4? ¿Cuánto cuesta tu colegio? ¿Cómo diríamos? How much does it cost? How much does it cost? Very well. El it o le podemos poner your school or it que podemos reemplazar your school también. How much does your school cost or how much does it cost? Okay. What about question number 5? Question number 5. How can you complete question number 5? What is your teacher's name? Exactly. What is your teacher's name? ¿Cuál es el nombre de tu profesor? What is your teacher's name? Okay. Question number 6. Si se refiere a Babur, puede ser, is he a good teacher? It refers to a book. 7. What is the question for number 7?
¿Cómo era el 6? What does he teach? ¿Puede ser el 7, profe? Yes, what does he teach? Number 7. Is he a good teacher? Is number 6. Number 7. What does he teach? ¿Qué enseña él? Estamos refiriendo a Babur, ya sabemos que de él hablamos, ¿verdad? And question number 8. Ver, the last question. ¿Cómo vamos a formular la última pregunta? Does he work hard? Does he work hard? Very well. Okay, so there are 8 questions about the school because the person, student B, is Babur's student. Who wants to read? I need 2 volunteers. One of you is going to read the questions and the other one is going to answer the questions. ¿Sí? 2 voluntarios, uno para leer las preguntas y otro para responder. Toda la información tenemos ahí en la lectura. Anybody who wants to do the exercise? This role play? Voluntarios, 2 voluntarios para hacer este diálogo, esta encuesta. O sea, una entrevista, a ver. Who wants to do the questions? ¿Quién quiere hacer las preguntas? Vale, chicos. Cortito. A ver. ¿Qué pasó? Que todos se callaron, chicos. Vamos a hacer las preguntas con las respuestas. Anybody? Voluntario. Yo, ya que ustedes nos ofrecen, yo voy a llamar de acuerdo a lo que veo acá. A ver, Larisa, Aileen, ¿me escuchás, Larisa? Can you ask the questions? ¿Puedes hacer las preguntas? Larisa, can you listen to me? ¿Me escuchás, Larisa? No me escucha, parece Larisa. A ver, Michael, Ariel, can you listen to me? ¿Me escuchás, Ariel? Michael, Ariel. Teacher, si quieres yo me ofrezco y de paso me corregí si hice bien las preguntas, si planteé bien. Ok, muy bien. Iván is going to ask the questions. Who wants to answer? ¿Quién va a responderle a Iván? Las preguntas. Rapidito, chicos. Sí, ya terminamos. Yo voy a responderle, bro. Muy bien, Rubén. Iván and Rubén. You start, Iván. Yes, teacher. El primero, how many students do school have? The school have 150 students. How many teachers does it have? The school have 10 teachers. Has, ¿verdad? Has. Mhm. What time do classes start finish? The classes start at 5 p.m. and end at 8 p.m. on 8 night, o sea, afternoon creo que decía. From 5 to 8, de 5 a 8 las clases que él enseña, ¿verdad? Ya, sí. How much does your school cost? It's free. It's free. It's free, okay.
What is your teacher's name? My teacher's name is Babur. Is he a good teacher? He is the best teacher. What does he teach? He teach English, Bengal, and maths. History and math. He teaches. No se olvide ese, ¿sí? He teaches. Does he work hard? He work hard. He work. Yes, he do. Yes, he does. Yes, he does. Very well. Okay, the last exercise we're going to dice para comparar un poquitito. Dice, Tape script 2.12. Improving style. David Guetta, the superstar with 7... no, ese no es. Un poquito. 13. Tape script 2.13. An interview. Can I ask you some questions about your school? Yes, of course. How many students are in your school? There are 650 now. That's quite a lot. And how many teachers? 10 teachers. And what time do your classes start? 5 o'clock every day. How much does it cost? Oh, the school is free. Very good. And your teacher? What's your teacher's name? Baba Ali. He's only 16. 16? That's amazing. Is he a good teacher? He is very good indeed. What does he teach? And maths. He teaches us every evening. He's the best teacher in the world. All right. Any questions about this exercise, the interview? ¿Preguntas sobre este ejercicio en la entrevista? No, teacher. No questions, do you understand? ¿Están entendiendo, chicos? Lectura, las preguntas, la entrevista. Yes? Teacher. Yes, teacher. Okay. Very good. Okay. We're about to finish part of Unit 2. So I'm going to put you some homework. ¿Sí? Les voy a poner... Ustedes no saben, chicos, si la próxima semana ustedes tienen normalmente clases. No, teacher. No, profe, desde el 19, o sea, toda la semana creo que es libre. La próxima semana no tienen, ¿verdad? Sí, algo de Semana de la Juventud, algo así, ¿no? Sí, no, porque yo ya en otra facultad ya recibí, en esta todavía no leí, por eso nada más les pregunto. O sea que la próxima semana no tienen clases. Entonces, para la siguiente semana, chicos, ¿sí? Del 20 al 24, entonces no tienen clases ustedes, ¿verdad? 19 al 25. O sea, el 19 y sí. Y sí. Esa semana, bueno, esa semana, de lunes a sábado, perfecto. Profe, ¿Sí? yo vi, no sé si es cierto que uno de los feriados pasó al lunes 27, algo así. Creo que el 29 de Ese día tampoco vamos a tener clase, ¿verdad? O sí vamos a tener. Tipo, Y vamos a obviar depende de la eso. resolución, si sale que es feriado, obviamente no vamos a tener clase, por eso tenemos que esperar oficialmente que salga la resolución, porque siempre nos envían a nosotros los profes y también a ustedes los alumnos. Eso Teacher. salió, todavía no está confirmado. Una consulta. Sí. Igual puedo entregar todavía el práctico que dejaste, porque yo ahora recién como que estoy entendiendo las clases y hace rato no entendía tanto. La verdad es que yo ya cerré, pero de repente, Oscar, si quieres, podés enviar y quizás lo que te saque sería un punto por entrega tardía, ¿sí? Bueno, teacher, gracias. Por ahora, ¿sí? Yo lo que quiero es que traten de enviar dentro de las fechas porque yo les doy un margen de varios días para hacer las tareas. Porque si no, sí,
si les dejo para entregar, entonces va a ser demasiado fácil. No entregan más tarde, total me sacan nomás un punto por entrega de tarea. Esta vez, como estamos empezando, voy a considerarte. Pero en próximas ya llegan, entregan tarde y ya no voy a considerar, chicos. Entonces así también ustedes tratan de acostumbrarse, como les había dicho, ya a entregar dentro de la fecha establecida. Para algo ya se les pone fecha y les doy yo muchos días para que puedan realizar las tareas. Ahora justamente yo les voy a poner una tarea, ¿sí? Para la próxima semana. Igualmente no van a tener clases ustedes, pero bueno, les voy a dar un poquito más de margen, más días para la entrega, ¿sí? Todavía no toda la unidad 2 porque no hemos desarrollado todo, pero los ejercicios que sí hemos hecho, entonces yo les voy a poner las páginas que van a realizar del workbook, ¿sí? Ustedes ya tienen, chicos, el PDF del workbook, entonces vean cuál es la mejor manera para poder enviar las tareas, ¿verdad? Si es así, el compañero había mostrado cómo utilizar el PDF, entonces de esa manera ustedes pueden ir completando las tareas. De repente, si les es más fácil hacer en Word y poner no copiar todo, por favor, no copien todo, porque van a perder mucho tiempo. Eso es lo que no quiero, que pierdan mucho tiempo. De repente pueden poner, si quieren, ¿verdad? El número del ejercicio y las respuestas directas, el título, ¿verdad? Y las respuestas sin copiar todo. Pero sería un poquito más organizado si pueden utilizar el PDF y ahí mismo completar y así enviar los ejercicios, ¿sí? Entonces eso es lo que yo les voy a poner de tarea para que entreguen del Unit 2. Fíjense bien, chicos, en la fecha y hora de entrega, de manera que puedan entregar dentro de ese margen y no entreguen tarde, porque como les digo, yo después cuando entreguen tarde ya no voy a aceptar más. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de sobra para hacer y quiero un poquitito que traten de hacer dentro del margen del tiempo que se les da, que entreguen las tareas, ¿sí? Porque si no siempre va a ser atraso, se van a atrasar y es cómodo de repente, ¿verdad? Si es que no se nos pone un tiempo, es cómodo quedarnos nomás, no importa, después puedo presentar. Entonces, para evitar eso, y como son pocas páginas, corto el ejercicio, entonces ya después ya no voy a recibir más, o sea, no voy a corregir las tareas que entregan tarde, ¿ok? ¿Está bien? Ok, chicos, so see you next class en 15, entonces la próxima clase no hay clases, ya, ustedes ya me aseguran, ¿verdad? De todos modos, yo voy a estar recibiendo solamente esta semana